Buenas tardes, buenas noches para todos. Bienvenidos al tercer encuentro del curso de neumonología infantil de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Río Uruguay. El día de hoy vamos a tener una actividad muy importante que es acerca de las cánulas de alto flujo, el manejo de alto flujo, que ha sido una estrategia muy importante en Argentina y especialmente en las provincias como en nosotros, en Entre Ríos. Eh, la va a dar el disertante, el doctor Pablo Alfaro, que es terapista infantil del Hospital Garrahan. Actualmente vive en la ciudad de Gualeguaychú y tiene una importante actividad actualmente en la Secretaría de Salud de Gualeguaychú. Y también es terapista en el Hospital Mas Bernal en la terapia infantil. Así que bueno, si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, la pueden dejar en el chat. Así sea cualquier cosa que ustedes quieran preguntar, la pueden dejar ahí. Al final las respondemos o si es algo muy importante, pueden alzar la mano y por supuesto el doctor les va a atender la duda que tengan. Y bueno, muchas gracias, doctor. No, bueno, gracias por la presentación, siempre tan amable, José. Así que bueno, gracias y bueno, antes que nada, gracias por la invitación y un saludo para toda para toda la audiencia, ¿no? O televidentes en estos tiempos difíciles que seguimos con este instalado la, el Zoom. Si me dan un minuto, quiero desactivar esto así no nos interrumpen con los mensajes. Discúlpenme. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de alto flujo. Una cosa que me parece importante destacar es, quisiera por ahí también tratar de hacerlo lo más interactivo posible. Así no me siento tan solo. Este, por ahí, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre dispositivos de oxígeno de alto flujo y de bajo flujo? ¿Cuál es la principal diferencia? Cansado de su... José, ¿sabe? ¿Hola? Bueno, ¿nadie sabe la diferencia? Bueno, les cuento entonces. La diferencia, la principal diferencia entre los dispositivos de alto flujo y de bajo flujo principalmente, tiene que ver con la FIO que le vamos a administrar al paciente. En los dispositivos de bajo flujo, la FIO es desconocida o es aproximada, pero es desconocida a ciencia cierta. Y en los dispositivos de alto flujo, la FIO es certera. Bien. Es decir, por ejemplo, un dispositivo de alto flujo que no es la cánula de alto flujo, que es igualmente la cánula de alto flujo es un ejemplo de alto flujo porque sabemos qué fío le estamos dando al paciente. Bien, ese es un ejemplo, pero hay un ejemplo que utilizamos habitualmente, o se puede utilizar habitualmente, que alguien sabe cuál puede ser, en cuál podemos utilizar oxígeno conocido. Vienen unas cositas de todos los colores. Venturi. Venturi, tal cual. Muy bien, José. Listo. José ya consumió su cuota de participación. Efectivamente, Venturi, el efecto Venturi es uno de los dispositivos de alto flujo donde nosotros ponemos un determinado caudal, bien, un determinado caudal de oxígeno o flujo de oxígeno, bien. Caudal es algo que pasa por un determinado lugar en un determinado tiempo, bien. Eso es caudal.
Bien, puede ser litros minutos, metros cúbicos por hora, etc. Bien, y en el Venturi, uno ve lo pueden ver en los hospitales, hay de distintos colores, y uno va viendo que lo da vuelta la tapita al mezclador, que es un dispositivo mecánico prácticamente, y ahí dice cuántos litros por minuto tenés que poner para otorgar una FIO determinada. Bien, eso es un dispositivo de alto flujo. No hace mención el alto flujo a la cantidad de oxígeno o aire que yo vaya a utilizar, bien, si es en un determinado caudal, diciendo, bueno, a partir de acá es alto, a partir de acá es bajo. No. Alto flujo o bajo flujo hace referencia en realidad a que el dispositivo que vaya a utilizar voy a poder saber concretamente qué FIO, qué fracción inspirada de oxígeno le voy a estar dando al paciente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en esta clase de hoy vamos a hablar de un dispositivo que es de alto flujo, bien, a través de una cánula nasal. Bien, para poder administrar esos altos flujos, porque de hecho no solo acá es lo que presta la confusión, porque de hecho tiene que ver con la función. Poder administrar altos flujos, es decir, caudales altos, bien, de oxígeno, se tienen que dar ciertas condiciones para que no genere daño, bien, que bueno, un poco ahí lo vamos a charlar y lo vamos a ver en la clase. ¿Se entiende hasta acá? Esto es un primer comentario que por ahí no todos sabemos. Me parecía bueno aclararlo, así que nada. Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? No hay ningún problema. Es una charla de café para aprender un poco de alto flujo. A ver si pasa. Ahí. Bueno, esta es la definición, que es el alto flujo, por un aporte de una FIO conocida, ¿bien? Que alcanza o excede la demanda inspiratoria espontánea. A ver, en realidad, estrictamente, no solo es que la alcanza, sino que más bien la excede. Bien. Nadie de nosotros tiene una ventilación, un volumen minuto de, no sé, 20 litros. Es una guarangada. Bien. Imagínense que tenemos máximo, podemos llegar, no sé, 10 litros, un adulto a un volumen corriente. ¿Alguien sabe cómo es la ventilación, el volumen, la ventilación o sea, perdón, el volumen minuto ventilatorio? ¿A qué fisiología, segundo año de medicina? ¿Qué es? ¿Cómo se calcula? ¿O cómo era la formulita? Bueno, la formulita del volumen minuto respiratorio es el volumen, Es eso, el volumen corriente por o el frecuencia respiratoria. exactamente, muy bien. Por frecuencia respiratoria. Entonces, los adultos ventilan aproximadamente un volumen tidal o corriente de 500 mililitros. Un paciente pediátrico ventila aproximadamente entre 4 a 7, 8 por kilo de volumen corriente. Por minuto, depende de la frecuencia respiratoria, un adulto 18, 15. Bueno, estamos hablando de 5, 7, 8 litros por minuto en adultos. Y en adultos se puede llegar a utilizar hasta 25, 30 litros por minuto en cánulas de alto flujo. Imagínense, estamos duplicando la demanda inspiratoria. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Bien, y ya lo vamos a ver por qué. ¿Alguien lo puede pensar o lo puede visualizar en relación a la función pulmonar y qué tiene que ver esto de aumentar tanto la demanda inspiratoria? En realidad no es la demanda inspiratoria, es todo el ciclo respiratorio, es inspiración, expiración, donde tengo caudal de 25 o 30 litros por minuto.
en qué puede ser beneficioso? ¿Qué pasa cuando respiro más rápido? ¿Qué mejoro? Mejoro el volumen minuto. Aumenta el volumen minuto. ¿Por qué? Porque aumenté la frecuencia. Bien. Y si aumento la frecuencia y aumenta ¿qué aumenta? ¿La ventilación o la oxigenación? Aumenta la ventilación. Y si aumento la ventilación, estoy aumentando el manejo de qué gas que maneja el pulmón. Básicamente para nosotros lo más importante son dos gases, el dióxido de carbono y el oxígeno, básicamente. Hay otros gases que intervienen, por supuesto, porque el aire es una mezcla de gases, pero eh, principalmente en la ventilación uno habla de dióxido de carbono. Y si yo aumento la frecuencia respiratoria, voy a aumentar el volumen minuto por la fórmula. Y si aumento el volumen minuto, me voy a lavar, me voy a despojar, me voy a sacar el dióxido de carbono de una forma más acelerada. Bien, tal es así que si yo genero un aumento, bien, de aire que me va a entrar, bien, la velocidad con que ese aire entre, ahora lo vamos a ver más adelante, genera una mejoría, bien, en el manejo de la CO2. ¿De acuerdo? Eso es por un mecanismo. Y después hay otro mecanismo, que ahora se los voy a contar, que es para oxigenar. Pero eso ya tiene que ver con presiones. Bien, ahí les cuento. Bueno, esto es un ejemplo gráfico de cómo, por ejemplo, funcionan los altos y los bajos flujos. Miren, las cánulas nasales a alto flujo a 35 litros por minuto se sabe la FIO administrada porque desplaza la mezcla del gas aire, ¿no? Lo desplaza, generándose así una fracción inspirada de oxígeno conocida, que es la administrada. ¿Bien? Bueno, ¿esto qué efectos tiene? Bueno, acá están los efectos. Por un lado, dice que evita el colapso de las partes blandas nasofaringias. Bueno, sí, claro, porque lo que termina sucediendo con ese alto flujo es un aumento de la presión posterior. Pero para que se genere ese aumento en las partes blandas nasofaríngeas, tiene que haber una resistencia más adelante. Bien, porque si no, no pasa. Porque si por fuera, o sea, yo tengo la cánula, este es el problema que tengo yo como vieja escuela de dar estas charlas por internet. No, no tengo un pizarrón. Si uno en la cánula de alto flujo, a la salida nasal, bien, acá viene a la salida, no tengo una resistencia posterior, dentro de las partes blandas nasofaríngeas no se genera presión o genera muy baja. ¿Estamos de acuerdo? Es como una manguera. Si yo le tapo la punta, ¿qué va a pasar del otro lado? Y va a aumentar la presión. ¿Bien? ¿Por qué? Porque le aumenté la resistencia prácticamente a infinito, porque le tapé la salida. Si yo le tapo parcialmente, ¿no? ¿Cómo sale ese chorro de agua? Uno dice, sale con mayor presión. No, ese líquido no sale con mayor presión, sale con mayor velocidad. Y ahora lo vamos a ver, porque es importante para entender una cosita del alto flujo. Pero la presión atrás de donde yo pongo el dedo es mayor. Y si no es mayor, el líquido no saldría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Bueno, es una tontera de las actividades de la vida diaria que a veces uno no se pregunta. Este, bien, disminuye la resistencia inspiratoria y el trabajo respiratorio. ¿Eso es por qué? Porque cuando esa presión se transmite al aparato respiratorio, bien, y una vez que se transmite al aparato respiratorio, esta presión como un CPAP, una presión continua en la vía aérea,
hace que disminuya el trabajo respiratorio. Es decir, yo si tengo una parte blanda, imagínense una parte blanda, que es que mis manos son blandas. Y yo, mi trabajo que hago es esto, así, así, así. Bien, imagínense de que yo en realidad, en vez de arrancar, mira, corazoncitos me salen. Estoy como Di María, pero al revés. Eh, si yo a esta presión hago que los dedos se dilaten un poquito más, porque puse presión adentro de esta parte blanda, y tengo que trabajar acá, el recorrido de mi mano es mucho más corto. Por lo tanto, mi trabajo es menor. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿De acuerdo? Por lo tanto, alto flujo genera un aumento de la presión en la vía respiratoria, traduciéndose así a una disminución del trabajo respiratorio. ¿Bien? Bueno, esto que le comentaba sobre el manejo de la CO2, que la va a bajar, como vamos a administrar oxígeno de alto flujo, tenemos que dar funciones particulares, o sea, tenemos que dar una asistencia extra que no sucede con la cánula de bajo flujo. ¿Qué es? Humidificar y calentar ese aire, ¿de acuerdo? Porque si no, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque le estamos dando a la nariz, ¿bien? Una cantidad de flujo suprasistémico o suprafisiológico. Entonces, yo tengo que ayudar humidificando y calentando, que son una de las propiedades que tienen eh, las partes nasofaríngeas. ¿Estamos hasta acá? Bien. Reduce el gasto metabólico, por supuesto, porque reduce el trabajo respiratorio. Y esto es que genera una PIB entre 3 y 5. Bueno, acá fui un poco benevolente. En realidad es un poco menos. Entre 2 y 3, 2 y 4. No es mucha la PIB. ¿Alguien sabe qué es la PIB? Che, ¿no van a hablar hoy? Como que... Es la presión positiva al final de la expiración. Muy bien, doctor. ¿Nombre y apellido? ¿O nombre solo, para así no lo exponemos tanto? Estanislao. ¿Cómo? ¿Estanislao? Sí. Bien, Estanislao, muy bien, Estanislao. Es la presión al final de la expiración. Excelente. Estanislao, te hago una consulta ahora que hablaste, que te animaste, pobre. Lo castigamos siempre al que se anima, los otros no. Eh, si yo mejoro la presión de final de expiración, ¿qué pensás que puede pasar con la oxigenación? ¿Mejora, empeora o no cambia? Múltiple choice. La pregunta es esa. Opción uno, mejora. Opción 2, empeora. Opción 3, no cambia. ¿Qué elegís? Eh, Mejora, creo. Mejora. No, Sí. pará. Pará. Creo. ¿Estás Usted está No, seguro? no, mejora, mejora. Mejora, muy bien, mejora. ¿Por qué mejora? Eh, um, no, no sé, la verdad. Está muy bien, está muy bien. Eso es lo más importante, saber decir no sé. Porque Eh, en la curva como que le llega más fácil para llegar a oxigenarse. es, exactamente, bueno, un poco Tiene como un piso para llegar más rápido o esa, mejor. exactamente. Tiene que ver con eso, como lo dice José. Y cuando yo aumento la presión de fin de expiración, lo que termino generando es una apertura alveolar, bien, un poquitito mayor que el reposo absoluto, bien. Nosotros tenemos una PIP, yo tengo una PIP que más o menos es entre 2, 3. Algunos libros dicen 5, bien. Que en realidad esa PIP se traduce a la presión negativa pleural. Bien, no importa, muy complejo para explicarlo, porque no es el motivo de la clase. Pues La como idea que es también mantienen los alvéolos abiertos, o sea, como exactamente, mantienen los alvéolos claro, abiertos. Más de lo que estarían en un reposo en un paciente con una enfermedad respiratoria, ¿no? Porque esto
no me lo voy a poner, no se lo voy a poner, no sé, a Estanislao mientras va caminando, paseando ahí por la costanera de Concepción. No, esto es para un paciente que está con una infección respiratoria aguda baja, un bronquiolito, como le decimos los amigos, ¿bien? Entonces eso va a generar una PIP mayor, por lo tanto va a oxigenar mejor, ¿bien? Generar una PIP entre 3 y 5 es un CPAP-like, ¿bien? Es un CPAP, son de las iniciales de presión continua en la vía aérea, ¿bien? Bueno, esto lo que genera es una salida de aire continuo, que va a generar un aumento de la presión en la vía aérea. Pero para que esa presión se genere, tiene que haber resistencia posterior a la salida. ¿Se entiende? Bien. Eso es CPAP-like, es como un símil CPAP. Entonces, ¿cuál es el CPAP verdadero? Bueno, el CPAP verdadero es el que nosotros podemos generar con otros instrumentos para dar oxigenoterapia, que excede a la clase. Por ejemplo, la ventilación no invasiva, VNI. Por ejemplo, asistencia respiratoria mecánica. También podemos hacer, ahí se pueden hacer CPAP. Bien. Pero también no se excede. Pero bueno, se los comento como para que sepan. Bien. Bueno, ¿qué hace sobre las presiones? Nada, lo que venimos charlando. Genera una presión positiva en la vía aérea y este incremento lo que hace es que vos, a nivel respiratorio, tanto alto como bajo, generes una salida facilitada de la CO2, ¿bien? Por lo alto, porque lo que hace la CAFO lava un reservorio de CO2, ¿bien? A nivel nasofaríngeo. Eso ayuda a bajar la CO2 y además mejora la oxigenación debido a una parte, que no sé si lo dice acá, al reclutamiento alveolar. Ese es el nombre, bien, técnico, si se quiere, que hace mención al aumento de la PIP. Bien, cuando yo aumento la PIP, en realidad lo que estoy haciendo es maniobra de reclutamiento alveolar. Igualmente, no vayan a hablar con un terapista adulto pediátrico y no le vayan a decir que una CAFO hace reclutamiento alveolar porque les va a tirar con el respirador por la cabeza. Pero básicamente se trata de esto, ¿no? De mejorar y de reclutar unidades alveolares, unidades funcionales. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Eso se hace con el aumento de la presión, ¿bien? Con el aumento de esa PIP, con el aumento con ese CPAP-like, ¿bien? Eso por un lado. Y por el otro lado es la mejoría en el CO2, en la CO2, en el manejo de la CO2. Bien. Esto no sé si les va a interesar mucho, pero bueno, que sepan que existen distintos tipos de equipos. Hay equipos que son comerciales, otros que son para los hospitales, ¿bien? Que se hacen como artesanales, se conectan piezas, dos mangueritas, una del oxígeno y otra del aire, ¿bien? Eso van a una pieza en I y sale un conducto único. Cuando sale ese conducto único, uno va regulando de oxígeno y aire la cantidad de flujo que quiere, hace unos calculitos que no importa, eh, y se puede generar alto flujo. Bien, tiene que pasar ese aire que sale, ese aire mezclado de aire y oxígeno, esa mezcla de gases, tiene que pasar por un calentador y humidificador. Bien, y de ahí sí, a través de la cánula nasal particular, que es para CAFO, porque no se hace con cualquier cánula nasal, ahora los van a ver, se administra alto flujo, eh, cánulas nasales de alto flujo, o sea, se hace alto flujo. O si no, tenemos los que se compran, que existen de distintas marcas, como Vapotherm, Airbo y Humidoflo. Bueno, nada, yo ahora les paso las clases, se las paso a José. Acá, estas son las diferencias entre los equipos.
Nosotros, el equipo que utilizamos es Vapotherm, son los que tenemos. Eh, que esto es un mezclador de gases en realidad. Esto se conecta, una manguera va al oxígeno y otra va al aire, y de ahí hacen la mezcla de gases y ahí seteo en el aparato, en la columna ahí, en la última columna, donde dice Vapotherm, ahí yo seteo la temperatura que quiero que salga la mezcla de oxígeno y de aire, la mezcla de gases, y la FIO que le quiero dar. Bien. Ah, y me olvidaba de los litros por minuto que le quiero administrar. Que la dosis es 2 litros por minuto hasta 35 litros en adultos. Bien. O sea, este es el aparato. Esos son los aparatos. Tienen un orificio de entrada y uno de salida. Los de salida van a través de un dispositivo que ahora se los voy a mostrar y salen a las cánulas nasales. Esas cánulas tienen que tener un tamaño adecuado, ¿de acuerdo? Que deben de cumplir ciertas condiciones. Primero, que ocupe solo el 50% de la narina, no pueden tapar toda la nariz. ¿Bien? El uso de la cánula de diámetro menor que el adecuado genera una pérdida de gas, que a su vez se reduce en una presión en el sistema. ¿Por qué? Porque disminuye la resistencia. Bien, a ver, siempre cuando uno piensa en estas cosas, piensa en caudal, resistencia y presión. Bien, siempre está en juego esto. Eh, bueno, son cómodas, te permite que te alimentes claramente. Hay cosas que se usan para cualquier equipo, hay cánulas que se usan para cualquier equipo y cánulas que son propias de cada equipo. Acá, señores, esto tiene que ver con cuestiones de nada, comerciales. Pero bueno, que sepan que están. Y que se limitan al flujo según el tamaño. Bien, ahora los van a ver. Los circuitos son específicos de cada marca y acá tienen las cánulas, ¿bien? Los tamaños de cánula, prematuro, neonato, primera infancia o infante. Esto es según los kilos, ¿bien? Infantes hasta niños tal vez de 2, 3 años, un año, con 4 o 5 kilos, desnutridos, bueno, tenés distintos tamaños. Y según esos tamaños va a ser el rango que podés usar de litros por minuto. Bien. Cuando no podés usar en una cánula de prematuro, una cánula nasal de adulto. Bien. Perdón, una cánula de prematuro para un adulto. Primero porque no te va a dar no te va a dar la superficie del diámetro, ¿bien? De la cánula. Segundo, la cánula es muy chiquita para la narina del adulto, entonces no va a tener resistencia, no hace presión, no sirve. ¿Se entiende? Bueno, nada, básico. Vieron que es re fácil. Eh, no, para usar esto no se requiere una terapia intensiva. Bien. Acá se codifican por colores. Bien. Ahí están cánulas de prematuros, infante, neonatal, etcétera. Bien. Pediátricas o de adulto pequeño. Bueno, ahí están todos, están codificadas y tienen los números y los caudales que se pueden utilizar o los flujos. Acá es un ejemplo. Miren, acá ahí en la foto de la izquierda, arriba, esa es una cánula, ¿bien? Ahí en el extremo izquierdo se conecta y esos son para las narigueras, ¿bien? Y en el de la derecha, eso es un cassette, se le llama así, de Vapotherm, donde ahí está el mezclador, ¿bien? Y acá sale para conectar en el extremo este azul que se ve, eso es para conectar ya la cánula. Y donde está el cassette, ahí ya se calienta y se humidifica el aire, o la mezcla de gases, mejor dicho. Acá lo mismo, de otra marca, ¿bien? Esto es de Airball, las cánulas y los circuitos, que el día 18, si mal no recuerdo, la doctora Alegre les va a estar contando un poco de esto, más referido también para pediatras o médicos emergentólogos, terapistas, estudiantes de medicina. No los quiero aburrir con esto.
Nuevamente, acá y esto es para Irbo, que es otra marca. Entonces, aparecen de distintos colores, distintas codificaciones, pero eso son variaciones de cada marca en particular. Bien. Estos son las cánulas y los circuitos de humidófilo. Bien, otra marca que se utiliza. Bien. Vean ahí en la imagen debajo a la derecha, o sea, en realidad a la izquierda, pero bueno, yo estoy de frente, uno está de frente a la pantalla, se ve como ese tarrito que tiene dos puntas. Bien. Eso es un humidificador calentador, bien, activo. Y si hay activos es porque hay pasivos. Bien, bueno, este es activo. Y es activo porque utiliza debajo, se coloca sobre una resistencia eléctrica y genera una temperatura en el agua, perdón, genera una temperatura y eso ahí adentro lleva agua. Y es lo que humidifica y calienta la mezcla de gases. Bien, esa sería como la nariz artificial. ¿Se entiende? Entonces vos ahí tenés una entrada de mezcla de gases y la salida de mezcla de gases. Pasa por ese espacio que se calienta y humidifica y viene el aire calentito. Bien. Perdón con los diminutivos, es el síndrome del pediatra ese. Bueno, nuevamente las cánulas de humidófilo que vienen de distintos tipos, etcétera, distintas codificaciones, nada, nada importante. Esto no me interesa, esto me interesa. Acá está lo que yo le estaba contando. Dice, para la hipoxemia sirve el alto flujo, para la hipercapnia la velocidad del flujo. Che, pero pará, alto flujo no es que va rápido. Ah, no, error. Bien. Velocidad de flujo es que va rápido. Bien. Alto flujo es la cantidad de ese algo, en este caso mezcla de gases, que pasa por unidad de tiempo. Bueno, ahí lo dice, ¿ves? Por ejemplo, volumen del flujo, 5 litros por minuto. Velocidad en el primer cuadro, ¿no? Velocidad 16,4 centímetros por segundo. Área 5,08 centímetros cuadrados. Bien, esto acá hubiese sido muy interesante tener un pizarrón y poder contarles un poco de esto, que esto no es nada más y nada menos, nada más y nada menos que la estrategia física de Venturi, la estrategia física de Bernoulli, teorema de Bernoulli, eh, mecánica de fluidos, nada, lo básico que siempre que vemos, ¿bien? El por qué vuelan los aviones, mayor velocidad, menor presión, ¿bien? Bueno, esto es todo eso aplicado acá, ¿bien? Y miren después cómo disminuye la sección, más que hacia la derecha de la imagen, donde dice velocity 32,8 centímetros por segundo. APA, aumentó la velocidad, pero bajó el área, pero el flujo es igual. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero manejar CO2, si yo quiero mejorar la CO2, tengo que disminuir el diámetro de sección, la superficie de sección. ¿Bien? ¿Qué vieron ahí el área que dice 2,54? Bien. ¿Para qué? Para que me aumente la velocidad del flujo. ¿De acuerdo? Pero el caudal, la cantidad que pasa es la misma. Bien. Pero ¿cómo? Si la velocidad aumentó, ¿no pasa más? No, porque se achicó el espacio por donde pasan. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo la cantidad de autos que van a pasar por la Panamericana que la cantidad de autos, que esa misma cantidad de autos pase por la ruta 14. ¿Bien? No es lo mismo 8 o 9 carriles que a 2 carriles. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, eso es velocidad de flujo. Y alto flujo es la cantidad de algo que pasa por un determinado lugar en un determinado tiempo. Bien, eso es caudal o flujo. Bien, eso, el aumento del alto flujo o del flujo es para la hipoxemia y la velocidad del flujo es para la
hipercapnia, para el manejo de la CO2. ¿Qué terminamos nosotros haciendo en la práctica? Las dos cosas. Bien. Aumentamos el flujo, usamos flujos altos, bien, con velocidades altas. Bien. Muy bueno. Bueno, nada, acá esto un poco es a los fines prácticos de cómo se limpian estos insumos. Me parece que para la comunidad que hoy me está escuchando no tiene mucho sentido. Esto sí tiene sentido. La vamos a repasar una por una. ¿A quiénes no vamos a usar cánulas nasales de alto flujo? Bueno, aquellos que tienen un cuerpo extraño en la vía aérea, si le pongo la cánula y le estoy mandando alto flujo, ¡fum! Se me va el cuerpo extraño a la vía aérea inferior y estoy en problemas. Alatesia de coanas no me sirve porque la resistencia es muy alta y no va a suplir no va a cumplir la función y puede generar lesiones a nivel nasofaríngeo. Fracturas faciales de base de cráneo. Si le pongo la cánula nasal de alto flujo y tengo una fractura de base de cráneo, ¡pum! Se me va aire al cerebro. Bueno, algunos lo tienen y no le pusieron cánula de alto flujo, pero bueno, eso ya es otra cosa. Traumatismo o cirugía de nasofaringe, por lo mismo, bien. Se puede hacer, además, no solo es que se puede, en este caso, en el traumatismo o cirugía de nasofaringe, se puede hacer se me fue el nombre. Em, Se puede escapar aire al tejido celular subcutáneo. Bien. En la insuficiencia respiratoria aguda severa, eso no. Bien, porque si está en claudicación respiratoria inminente aguda, en cría, en realidad lo que tengo que hacer es intubarlo. Bien, no ponerle la cánula. Si tengo una insuficiencia respiratoria de tipo 2, es decir, que solo es para trastornos de ventilación de CO2, esto es ¿por qué? Porque la cánula nasal de alto flujo tiene mejor hándicap para la oxigenación que para la ventilación. En los neumotórax, si ya tiene un neumotórax, no me va a servir porque lo que tengo que hacer es, en todo caso, primero es drenar el neumotórax y hubo una serie de casos un poco de evidencia de que una de las complicaciones, aunque es muy poco frecuente, es un neumotórax secundario al uso de cánula de alto flujo. Enfermedad neuromuscular. Yo para usar cánula de alto flujo tengo que estar bien del bocho. Bien, no solo del bocho, es decir, de poder tener el driving central, que yo pueda activar la respiración, sino que también tengo que tener la bomba muscular en óptimas condiciones. Si no, fuera. Mirá qué bueno eso. Vamos todavía. ¿Se entiende? Entonces, si tengo una enfermedad neuromuscular o tengo un tumor del sistema nervioso central que me genera un deterioro neurológico, bueno, ahí más abajo lo dice, no le voy a poner un NACAFO, porque no tengo driving central o si tengo una enfermedad neuromuscular, no tengo la bomba para poder, la bomba respiratoria, no es una bomba, pero a los fines prácticos. O si tengo una inestabilidad hemodinámica. Imagínense en un paciente en shock séptico, lo pongo en CAFO, no me va a servir, lo tengo que intubar a ese paciente. Bien. Por cuestiones obvias, por la clínica que genera, o sea, por el shock mismo. O sea, un paciente que está en shock, yo lo tengo que intubar, lo tengo que sedar, usar inotrópicos, es otro tipo de paciente. Bien. ¿Y en quién sí lo usamos? Bueno, la bronquiolitis, neumonías, síndromes bronquial obstructivo, obstrucción de la vía aérea superior, bien, nada, pero su obstrucción es tipo catarro de vía aérea superior, no que tengo obstruido con un maní, bien. En las displasias broncopulmonares, capnodiopatías con hiperflujo, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿eso saben por qué es? Se los dejo de tarea. Por la interacción cardiopulmonar. Cuando uno genera PIP, cuando uno genera un leve aumento de la PIP, genera una mejoría en el corazón.
pero eso tiene que ver por interacción cardiopulmonar, se llama así. Eh, Nada, pero sí, a veces se utiliza para esos fines. Bien, bueno, nada, acá un poco esto es para tratar de hablar todos en el mismo idioma. Está la escala de Tal que se utiliza para la bronquiolitis, para definir los pacientes en la estrategia clínica. La realidad es que esto es lo que usamos todos los días cuando evaluamos a un paciente. Esta es la escala de Tal. Y acá esta es una escala modificada, que es la escala de Wood. Bien, pero esto no solo es para esto es más para los síndromes bronquiales obstructivos, propiamente. Bien, o crisis asmáticas. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo se utiliza? Bueno, se setea la temperatura entre 34 y 37 grados. Yo la verdad es que habitualmente inicio a 2 litros por kilo minuto, bien, con una FIO máxima de 0,6 o 60% de FIO y que genere una saturación mayor a 94, bien. Se lo mantiene monitoreado con frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturometría. Y hay que controlarlo cada 30 minutos durante 2 horas. ¿Y qué hago yo? Bueno, acá si yo durante esas 2 horas, en esas horas que lo monitoreo, bien, durante 30 minutos, no me baja la frecuencia cardíaca y luego la frecuencia respiratoria, no me baja, estoy en problemas. Bien, tengo que cambiar el dispositivo. No está funcionando. Bien, sí, pero Pablo, ¿solo por la frecuencia cardíaca? Sí, solo por la frecuencia cardíaca. Los terapistas y todos nosotros deberíamos. Cuando hay taquicardia, hay que preguntarse la causa de la taquicardia. El órgano más noble es el corazón. Pregúntense, ¿por qué está taquicárdico el paciente? Bien, bien. Bueno, esto es un flujograma de cómo se utiliza la cánula nasal de alto flujo. Estos son para los fines más prácticos, teóricos. Nada, no me parece que sea importante. O sea, sí, en realidad es importante, pero lo importante es entender cómo funciona, cómo lo aplico y cómo se utiliza. Bueno, es esto que, nada, es súper fácil. Bien. Ahí dice cuál es el criterio de éxito y cuál es el criterio de fracaso. Esto, señores, a rajatabla, porque si no, digamos, complicamos. No, no funciona. Si esto ya no funciona, hay que trasladar a una terapia intensiva, claramente. Bien, es el último dispositivo previo al pasaje a terapia intensiva. Es más, ustedes tienen un paciente en CAFO y la realidad, eso depende de cada lugar. Y nosotros en nuestra provincia tenemos como una idiosincrasia difícil. Pero la realidad es que ya deberíamos de ir hablando de una terapia intensiva. Eh, Bien. Bueno, acá dice, ¿no? Si hay criterios de éxito y tiene éxito, se estabiliza y tiene que estar estable como mínimo en 2 horas, para que eso significa de que la saturación por encima de 94, eucárdico y euneico, ¿bien? Y hay que bajar FIO hasta 0,3. Una vez que sale a 0,3, disminuye el flujo hasta 1 mililitro por kilo y de ahí pasa a cánula nasal convencional. Bien. Eh, y siempre si empeora, vuelvo para atrás. Si empeora, vuelvo para atrás. Vieron que es re fácil. Bueno, esta es la parte superior del cuadro, pero con las letras un poco más grandes. Esta es la parte inferior. Bueno, acá son los criterios de éxito que ya se los comenté. Bien. Esto es de un 15 a un 20% de la disminución de la frecuencia cardíaca y de la respiratoria. Bien. Tiene que disminuir, si no, no va. Si satura 92 y tengo una FIO de 0,6 y no mejora, es fracaso. Bien. No le aumento la FIO. No hay que hacer trampa. Porque el oxígeno, lo decía Paracelso. Paracelso es el padre de la toxicología. Y él decía, nada es tóxico, todo es tóxico, depende de la dosis. Si te tomás 5.000 litros de agua, te intoxicás. Si te doy 100% de oxígeno,
te intoxicás. Generó daño. Bien. Entonces, y es una cuestión de tiempo, bien, de exposición. Así que FIO 0,6 y no hay que hacer trampa. ¿Eh? Bien, bueno, esto es lo que mejora, lo primero que mejora, miren, ven, Eh, la frecuencia respiratoria, la oxigenación y después mejora la mecánica respiratoria, ¿bien? Así que la mecánica hay que mirarla con calma, ¿bien? Sí estén insistentes en la mejoría de la cardíaca y de la frecuencia respiratoria. Cuando fracasa, cuando todo eso que dijimos no sucede, digamos, básicamente. Persiste la dificultad después de 2 horas, persiste el aumento de la frecuencia, que haya que utilizar mayor fío para que sature más, ¿bien? Si empieza a haber un deterioro neurológico agudo, si hay inestabilidad hemodinámica o si empiezan a haber signos de claudicación respiratoria, ¿bien? Ahí fracasaste, ¿bien? Sos un fracasado. Muy bien. Y acá lo más importante de todo, que es el control. Bien, estas son unas planillas que yo después le voy a pasar a José para el control de quién, de enfermería y nuestro. ¿De acuerdo? Miren ahí, ¿ven? Controles. Previo, ¿cuánto estaba antes de la CAFO o del SNAF? Previo, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación, puntaje de tal, fío y flujo. 30 minutos después de que lo coloqué, frecuencia respiratoria, esa tablita está buenísima, ¿bien? Eso ayuda mucho para la guardia. O para la sala más que nada. Grilla creática, nada, lo mismo. ¿Cómo vamos a poner el alto flujo? Es fácil. Y eso es todo. Espero que les haya gustado, espero que tengan muchas dudas. Ahora acá si quieren, bueno, mi teléfono, mi contacto lo tiene el doctor José, así que a disposición para lo que necesiten. Así que bueno, gracias. Bueno, si hay alguna pregunta. A mí no me surgen tanta, o sea, yo creo que en el tema de el IRAP, cuando los pacientes, o sea, la estrategia se aplica en menores de 2 años, como que todo está muy protocolizado. A mí me parece que después de los 2 años es como más artesanal y como que te tienes que evaluar mucho más con la clínica del paciente. Sí, claro. Hay una cosa una pregunta que siempre me queda, porque por lo menos nosotros tenemos protocolizado que la FIO no la usamos más de 60 en la sala. ¿Cuándo se puede utilizar más o en qué paciente se puede indicar un poco más de FIO o Mira, la más realidad es rápido? que eso es una muy buena pregunta. La realidad es que podés utilizar una FIO mayor a 60, pero la utilizás en un corto lapso de tiempo, a sabiendas que a posterior vas a utilizar un up regulation, por así decirlo, un dispositivo de oxígeno superior al que estás usando para mejorar la oxigenación. Es O sea, decir, como que previo a la ventilación. exacto, exacto. Si vos tenés un paciente con una muy mala mecánica, saturándote 90, 89 y una FIO de 0,6, subile la FIO, ¿por qué? Porque se te va a parar. Porque el paro cardiorrespiratorio en el paciente pediátrico es secundario a la hipoxemia. ¿Bien? Muy Ok. buena pregunta. ¿Cuánto tiempo se deja un paciente con cánula en alto flujo? Perdón, José, me vi el chat acá y me adelanté. Perdóname. ¿Cuánto tiempo se deja? 4 horas. 4 a 6 horas. No mucho más tiene que mejorar en ese tiempo. Si no, estamos complicados. O sea, que 4 horas para ver la mejoría, 4 horas para ver la mejoría. Sí, pero sí. no para sacarlo. No, 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 para sacarlo no, 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 para sacarlo el tiempo que demande, pero siempre la tendencia tiene que ser a mejorar si no tenés que utilizar
otros dispositivos. Sí. Claro, como que el protocolo te dice 2 horas, ya tienes que tener mejoría, digamos, por lo Sí. menos mejoró la frecuencia cardíaca. No sé Y de si, 4, sí, sí, es eso, ¿no? Sí, sí. 4 horas ya tenés que empezar a bajar FIO ujú. para la mejoría. Una vez que empezás a bajar FIO, empezás a bajar el flujo hasta suspender. Pero Y la- eso es lo que a vos te puede llevar 24, 72 horas tal vez, un poco más. Pero tenés que ir avanzando para adelante. Es decir, vos arrancás 2 litros por minuto, 2 litros kilo minuto, 0,6 de FIO, y vos a las 2 horas tenés que ver una respuesta favorable. Si no viste una respuesta favorable, avanzás a otro dispositivo de oxígeno. ¿Cuál? BNI, ventilación no invasiva, por ejemplo. Si se te chocó porque tenía una neumonía y tuvo un shock séptico, terapia intensiva, asistencia respiratoria mecánica. claro, y Eh, para bajar la FIO, ¿lo hacemos, por ejemplo, de 5 en 5 o hay no, algo más protocolizado, digamos? no, yo lo que he visto es digamos, del 10% en 10% cada Ah, 30 minutos. 10%. Por ejemplo, si la tenemos en 0,6, la dejamos en 54. 0,5, claro, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3. Ujú. Hay literatura que habla cada 1 hora. Yo creo que eso en Claro, realidad es digamos, a cómo vos vas viendo tu paciente. Y esto está muy relacionado a la práctica clínica de cada día y a la experiencia de cada equipo de trabajo. Es lo que me pasa. Lo que me pasa a mí, por ejemplo, es trato de raudamente voy como bajando oxígeno y sé que según qué equipos tengo, o sea, qué equipo humano, recurso humano tengas, con el equipo lo vas trabajando y vos decís, bueno, listo, vamos. Voy bajando FIO, y si mantengo los parámetros de saturación por encima de 94, perfecto. Y ya poco a poco después, en 24, 48 horas, voy bajando flujo. Hasta 1 por kilo, y una vez que llego a 1 por kilo, lo paso directamente a cánula de nasal convencional, porque imagínense, una cánula nasal convencional está a 2, 3 litros por minuto, 4 máximo, máximo 4. claro. Eh, sí. Claro, ya cuando tiene los parámetros mínimos del alto flujo, pasarlo directamente a una cánula nasal. Exacto, porque no lo vas a pasar a cuál sería el otro dispositivo oxígeno que estaría por debajo de la cánula nasal de alto flujo, la máscara de reservorio. Máscara reservorio, exacto. Pero no lo pasás a máscara de reservorio porque ya venías con una FIO de 0,3. Y una máscara de reservorio te da aproximadamente 100%. Ujú. Sí. Hay algo que em, se me fue, pero bueno. Em, Cuando lo mínimo que sería o sea, de FIO sería 0,30, o sea, 30. Exacto. En realidad, en sí, yo lo uso hasta 0,30, 0,3, perdón, o Claro. 30%. Sí. Lo mínimo igual, hay equipos que directamente lo ponen a 0,21. Mm. O de hecho podés utilizar, no sé, nosotros usábamos en las mezclas en I, apagábamos el oxígeno y poníamos aire a presión, digamos. Y eso es la que vos estabas utilizando, un flujo alto, pero con una FIO del 0,21. Se puede pensar que, por ejemplo, si tú tienes un paciente que tiene más bien bueno, la diapositiva esta que me quedó de la hipercapnia o la hipoxemia, o sea, que mejoraba, o sea, que Sí, la rapidez con la que se ventilaba no era la misma cuando se daba el alto flujo, ¿no? Pero cuando tienes un paciente que tiene más bien, que está lavando mucho y tiene más bien hipocapnia, o sea, no tiene hipercapnia, no está, más bien está lavando, ¿no? O tiene una hiperventilación. Es mejor colocarle la máscara de reservorio que la cánula de alto flujo. O sea, por ejemplo, tienes una la pregunta. PSO2 20. Sí. Si tiene una PCO2 de 20 y está lavando, Ujú. bien,
lo que se tendría que hacer en todo caso es disminuir el flujo. Bien, porque, y acá en realidad ese flujo en realidad se disminuye hasta 1,5, que es lo menos que nosotros me recuerdo que se utilizaba, o Ujú, que usamos, lo menor es 1,5, pero mantenés la FIO, ¿bien? ujú, El límite es la oxigenación, ¿bien? Si vos, si vos lográs una PCO2 menor a 20 o de 20, en caso que es baja esa PCO2, eh, lo que haces es bajar un poco el flujo, pero dejás la FIO tal cual. Pero si lo pusiste en CAFO y estás teniendo problemas de ventilación porque estás hiperventilando, primero que no es tan frecuente, pero la verdad que... Pero en el caso hipotético es bajar flujo, porque de eso dependen parcialmente, como veíamos, la velocidad del flujo depende es para la hipercapnia. Lo que pasa es que los dispositivos están pensados para la hipercapnia y para la hipoxemia. Entonces, ujú. por eso hay alto Claro, flujo y alta velocidad. claro. Sí. Pero si tenés, en ese caso hipotético, que no es frecuente, eh, habría que eventualmente bajar el flujo. A mí me Eh, parece maravilloso el hecho de que los pacientes están internados con requerimiento de oxígeno, pero a su vez pueden comer, pueden hablar, pueden dibujar, pueden bañarse, pueden dormir, o sea, porque no tienen que estar pendientes de que, bueno, tienen una máscara que se les puede sacar, que se les puede caer. Los papás, a su vez también, al principio como que les cuesta, ¿no? Y sí, entonces vienen las enfermeras y no se le puede dar algo para sedarlo, para que se acostumbre. Y la verdad es que, bueno, es una de las contraindicaciones porque tiene que estar consciente, es exact- una ventilación consciente, porque, bueno, exactamente. no Está puede. contraindicado el uso de sedantes o analgésicos potentes Ujú. en estos pacientes. Es decir, si uno tiene que utilizar, no sé, un paciente quemado o no sé, una bronquiolitis y tenés que utilizar un analgésico potente porque, no sé, tuvo una fractura expuesta, por decir hipótesis. Eh, CAFO no, CAFO no. Lo mismo si, bueno, como decía, ¿no? Si está en un shock séptico, utilizar CAFO no, porque, digamos, no disminuye el gasto metabólico. Pero eso ya es shock séptico. Pero bueno, si hay un paciente en shock, CAFO no. En todo caso, asistencia respiratoria mecánica. Sí, tal cual. Hay una pregunta que dice, ¿se tiene que esperar un tiempo para pasar a la cánula convencional una vez que mejoró con la CAF? Sí, claro, en realidad eso es una vez que mejora con la CAFO, es una vez que yo logro generar 1 litro por minuto y una FIO de 0,3. Cuando yo llego a ese objetivo, pumba, y el paciente está estable, paso a cánula convencional directamente. En el caso de tener un paciente en CAFO que presenta efisema subcutáneo posterior a varios días de tratamiento, lo recomendable sería cambiar el aporte de oxígeno a MR. Depende. Eh, por ahí, a ver, si nos limitamos directamente a lo que pregunta Diana, eh, a ver, si el paciente hace un enfisema subcutáneo y la clínica empeora, lo tengo que pasar a otro dispositivo de oxígeno. Bien, eventualmente lo tenga que intubar o ponerlo en BNI. Ahora bien, eh, yo creo que ella debe hacer referencia a si hace un enfisema subcutáneo a nivel facial, ¿bien? Secundario al uso de CAFO, ¿bien? No, bueno, ahí tenés que cambiar el modo ventilatorio.
a máscara de reservorio, en realidad estás utilizando CAFO, estás por encima de la máscara de reservorio. Porque la diferencia entre la CAFO y la máscara de reservorio, no nos quedemos solo con el oxígeno. Pensemos también que con el alto flujo, la cánula nasal de alto flujo, versus máscara de reservorio, lo que estoy dando es un touch de gloria. Ese touch de gloria es la presión que estoy dando a la vía aérea, que máscara de reservorio no da. Bien. Y acá aparece algo que yo siempre cuento o digo, si tengo un paciente en la terapia intensiva, que uno está en máscara de reservorio y otro está en ARM y tienen una PAFI igual, ¿quién está más grave? ¿El que está en ARM o el que está en máscara de reservorio? El que está en RM está más grave. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo para poder llegar a esa PAFI, ¿bien? Tengo que dar presión a la vía aérea. En máscara de reservorio no. Estoy utilizando mi propia mecánica ventilatoria. ¿Se entiende? No sé si me expliqué o quedó subsanada la consulta. Yo creo que sí. Si el paciente mejora en las primeras 2 y 4 horas y se mantiene con los mismos parámetros durante varios días, hay un máximo de días de uso de CAFO. Y mirá, esa es una muy buena pregunta. La realidad es que, Que o no es, sea, que es dinámico, digamos, la evaluación del paciente en ah, CAFO es dinámica, no es que queda 24 horas, o sea, tienes que reevaluarlo y ver esto para irlo sacando. exactamente. Y estos son los problemas de los protocolos. Los protocolos están buenísimos para romperlos. No, mentira. Los protocolos están buenísimos porque ayudan muchísimo al trabajo diario, pero pasa esto, ¿no? Como consulta Talia. Eh, Che, ¿también tengo que tener protocolos para cuánto tiempo lo tengo que usar? No, es dinámico. Lo que digo es aproximadamente 4 días, 3 días. No te olvides de que vos estás como en la fase más aguda de la bronquiolitis. Bien, en 7, 10 días eso tiene que mejorar. Y vos ya estás transitando tal vez el cuarto, quinto día, que es como la fase más aguda. Al día 8 9 ya tiene que ir mejorando. Entonces tenés ahí 72 96 horas que la fase, digamos, que el maremoto ya te pasó. Bien, no sé si me explico ahí. Pero más o menos unas 72 horas, 96 horas, tal vez lo puedas utilizar. O sea, tal vez lo requiera. No sé si respondí, cualquier cosa me dicen. Yo creo que también depende de la patología. Porque, por ejemplo, el paciente con neumonía o con bronquiolitis o con asma, capaz no, a veces como que hay que crearle un protocolo diferente. O sea, no todo paciente responde de la misma manera. O sea, me parece que con el tema del asma, por ejemplo, un paciente asmático puede tardar un poco más. Igual un paciente grande con una neumonía también. Es como que, o las neumonías virales también, como que les cuesta más destetarlo del CAFO. O sea, es como que depende del paciente. El protocolo como que te lo dice muy bien para el IRAP, pero los Sí. pacientes estos con patologías como, por ejemplo, neumonía, asma, no sé qué, es como que es más artesanal para mí, o sea, es lo que siento. Sí, la realidad es esa. Eh, a mí particularmente, digamos, me resulta es muy bueno el uso de la CAFO, si se quiere, en la sala de Ujú. internación. Yo, la verdad que en la terapia intensiva, entre CAFO y BNI, prefiero BNI Claro. directamente. Manejo mucho mejor las presiones, es otra cosa. Em, pero sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo no tengo mucha experiencia en el uso, por ejemplo, de EPOC, pacientes EPOC, porque
es más una patología de adultos. Tengo Bueno, entendido que... acá la manejaron en la pandemia, de hecho, por eso hay varios equipos acá en el Hospital de Concepción del Uruguay de CAFO, especialmente de Humidoflo, hay como 8 equipos, porque lo utilizaron en la pandemia para los pacientes COVID. Entonces estaban pronados, conscientes, pero con el alto flujo. Entonces, como que vieron muy buena, digamos, no necesitaban ir a terapia y tenían muy buena ventilación y salían los pacientes. Sí, Ese es el tema de los adultos, digamos, llegaron a tener hasta 10 pacientes conectados con alto flujo en la sala. sí. Yo recuerdo, nosotros compartíamos, bueno, todavía compartimos un grupo de WhatsApp de terapistas pediátricos en Latinoamérica, muy interesante. Y una de las cosas que, por ejemplo, pasaba en Perú, Bolivia, con la pandemia, era que no preferían no usar alto flujo porque alto flujo generaba un aumento muy desmedido en